Bien, gracias. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta reunión del Climate Justice Collaborative del área de Monterrey. Es nuestra primera reunión que está abierta al público y estamos muy contentos de que estén aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Christy Markowitz y soy especialista en programas de resiliencia climática para la organización Ecology Action. Trabajo muy cercanamente con nuestros asociados de Regeneración Pájaro Valley Climate Action, que son los que lideran la colaborativa de justicia climática del área de la Bahía de Monterrey. Y hoy estoy aquí apoyándolos con esta reunión como la anfitriona. Un recordatorio que esta reunión, otra vez para los que acaban de entrar, será presentada en español con interpretación en inglés. Y antes de empezar, les quiero mostrar cómo acceder a la interpretación. Por favor, seleccionen el icono que parece un globito aquí en la parte de abajo de su pantalla y seleccione su idioma preferido. Y si está en un teléfono móvil, va a haber tres puntos en la pantalla, en la parte baja de la pantalla a la derecha. Y ahí puede seleccionar también su idioma preferido. Si tiene preguntas o comentarios durante la reunión, por favor póngalos en el chat, levante la mano virtualmente o simplemente prenda su micrófono y atenderemos a sus preguntas. Pueden hacer las preguntas en su idioma preferido, en inglés o en español. Ok, pues nos encantaría saber quién está aquí con nosotros hoy y nos encantaría si pudieran poner sus nombres en el chat y escríbanos desde dónde se están conectando esta noche, de qué ciudad o de qué área están conectándose hoy. Ok, Scotts Valley, um, Santa Cruz County, Santa Cruz Community Action Board, desde Salinas, San Juan Bautista, Freedom, Santa Cruz, Monterrey, Ojai. Oh, excelente. Jessie está en Ojai. Ventures, Santa Cruz. Bueno, tenemos muchas personas locales en Salinas, Santa Cruz especialmente. Gracias por estar con nosotros y pues esperamos continuar conociéndonos un poquito durante esta presentación. Am, Ahora me gustaría hablarles un poco. Bueno, me gustaría hacer un poco la apertura de hoy. En nuestras reuniones tendemos a hacer aperturas para empezar nuestra reunión y empezamos con un código bueno, un dicho especial y este dicho viene de una de nuestras miembros de la colaborativa Canyon Coyote Woman Sires Road. Y dice, cada vez que cantamos, bailamos, rezamos, reímos y nos reunimos de una buena manera, le recordamos a la tierra que no hemos olvidado nuestra relación con ella. Honra el pasado, da forma al futuro, sé un buen ancestro en formación. Y con eso abrimos nuestra reunión. Y un poquito de la agenda de hoy, pues ahora estamos en la bienvenida y vamos a hablar un poco del Monterey Bay Area Climate Justice Collaborative. Vamos a tener unos minutos para cualquier pregunta que tengan sobre la colaborativa y luego empezamos con nuestra presentación principal sobre los impactos climáticos y cómo está afectando los trabajos de los trabajadores agrícolas. Y vamos a tener 10 minutos
preguntas y respuestas y unos 10 minutos más para más o menos para un cierre. El equipo de hoy, yo soy la anfitriona Christy Markowitz. Tenemos a nuestra intérprete Erendira Sáenz. Gracias, Erendira. En el chat tenemos a Richard Castillo y Nancy de Falstich de Regeneración. Y en apoyo general tenemos a Eloy Ortiz, todos ellos nos están ayudando durante la reunión detrás de cámaras. Muchas gracias por su ayuda. Ah, bueno, me gustaría contarles un poquito de la colaborativa del área de Monterrey, que tiene como siglas MBACJC. Entonces, cuando ven esas siglas, se refiere al nombre de la colaborativa, son las siglas en inglés. La colaborativa fue fundada por dos organizaciones, Regeneración Pajaro Valley Climate Action, que tiene este símbolo, y Ecology Action. Y las dos organizaciones se concentran en trabajar por la resiliencia climática. Parte de los esfuerzos de de la colaborativa es diseminar a la comunidad sobre los impactos climáticos en nuestra región y oportunidades para participar en acciones que contribuyen a la resiliencia climática. Entonces, por esto y más, estamos aquí hoy con esta presentación que es muy importante para el público de nuestra área, conocer un poco más. Am, la misión de de la colaborativa es centrar las voces de los más afectados por el cambio climático en la toma de decisiones y fundamentar las alianzas en el aprendizaje y los protocolos indígenas para lograr una mayor equidad y mejores resultados climáticos para todas las personas. Y también a la misma vez aumentar la inversión en en comunidades con recursos insuficientes. Ah, los miembros de la colaborativa es un grupo diverso, teniendo como miembros en su mayoría a organizaciones comunitarias, algunos grupos gubernamentales y algunos miembros de las comunidades indígenas. Y algunos de nuestros miembros están aquí hoy. Gracias por estar aquí. Y juntos trabajan para centrar más las voces de los más afectados por el cambio climático en la toma de decisiones alrededor de proyectos y programas que buscan construir la resiliencia climática en nuestra región. Am, la colaborativa está compuesta por grupos de trabajo que se han formado de manera orgánica a medida que hemos identificado las necesidades que han ido surgiendo. Hasta ahora tenemos 4 grupos. El grupo de participación indígena, que son miembros indígenas y no indígenas que promueven el reconocimiento de la importancia de los conocimientos tradicionales y de la conexión a los pueblos indígenas con la región. El grupo consultivo comunitario aporta conocimientos y perspectivas de la comunidad, así como una comprensión de los desafíos climáticos locales, para garantizar que las estrategias de adaptación sean equitativas y eficaces en la región. También tenemos el grupo de gobernanza y ellos ayudan a garantizar que los valores y acuerdos fundamentales se reflejen en los programas y operaciones de la colaborativa. Y por último, el grupo de comunicaciones, que está contribuyendo al desarrollo de la marca del grupo, incluyendo su identidad visual, su voz institucional, para apoyar la creación de nuestro sitio web y apoyar las futuras comunicaciones. Am, bueno, les invitamos a que visiten nuestro sitio web y que aprendan un poco más de la colaborativa y también que se mantengan conectados con nosotros por medio de ella. Si escanean el código QR, pueden acceder
al sitio web y también se va a compartir o ya se compartió en el chat la, el website o el sitio web. Bueno, quería ver si hay alguna pregunta sobre cualquier cosa que se haya comunicado hasta ahora, sobre la colaborativa o algo más. Ok, bueno, está bien. Entonces voy a pasar a introducir a nuestra presentadora, que es Sydney Madden. Muchas gracias, Sydney, por esta presentación sobre los impactos climáticos y seguridad laboral en Pajaro Valley. Sydney Madden es investigadora postdoctoral y está ah, conectada con el Community Action Board de Santa Cruz County y la Universidad de Santa Cruz. Sydney, te paso a ti para tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Cristi. Wait, Ah, one second. Let me move the spotlight. Let me find you, Sydney. Oh, there you are. There you go. ok, Good. está bien. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por la bienvenida a Cristi y la oportunidad de presentar. Yo, como dijo Cristi, yo soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Santa Cruz y también trabajo con el Consejo de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz. Y soy parte de la colaborativa y del grupo de consejo comunitario consultativo. Pues hoy voy a estar compartiendo un estudio que hemos hecho ah, en los últimos años sobre los impactos climáticos en la seguridad laboral aquí en el Valle del Pájaro. Un recordatorio que es el cambio climático rápidamente, cambios a largo plazo en la temperatura y el clima, y se ve en este gráfico cómo está aumentando la temperatura durante los últimos 100 años, y eso más que todo está causado por la actividad humana. Cuando empezamos a quemar los combustibles fósiles, y el resultado ha sido em, el aumento en la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y un cambio en el tiempo, por lo general. Como se ve aquí en California, el cambio climático, pues más olas de calor, más incendios forestales, más inundaciones, tormentas fuertes, y sequías más intensas. ¿Y quién soy yo? Yo, como dije, soy investigadora postdoctoral y estudio el cambio climático am, juntos con la Community Action Board, y mi posición es como medio tiempo con CAB y medio tiempo a la universidad. Y la pregunta en que me ha enfocado durante mi puesto es cómo les está afectando el cambio climático a las personas de bajos ingresos en la región y qué medidas se puede tomar para hacer más resilientes nuestras comunidades. Pues me enfoco en estas preguntas porque son relevantes al CAB, que es una agencia de acción comunitaria con la misión erradicar la pobreza mediante la defensa de los derechos y servicios esenciales. Y por eso tiene varios programas que están proporcionando o cumpliendo estas necesidades. Am, Cada año sirve o presta servicios a 12,000 personas en el condado de Santa Cruz y alrededor.
y el 50% son por debajo del 100% del umbral federal de pobreza. Y también hace una evaluación cada 2 años de las necesidades de la comunidad. Pues este, en mi puesto he ayudado con este mandato, este requisito de la agencia. Am, y mi trabajo ha sido ayudar a entender cómo el cambio climático está relacionado a las necesidades de la comunidad. Y al mismo tiempo, educar al público sobre qué es el cambio climático y su relevancia a su vida. Pues ahorita voy a compartir un método que usábamos para realizar ambas metas en varios eventos públicos y en grupos locales, como aquí en la foto se ve yo y Eloy y también nuestro compañero en CAB, Isaí. Pues ahorita vamos a hacer actividad ah, y lo que les voy a pedir hacer es contestar dos preguntas. ¿Cuáles fenómenos meteorológicos le ha afectado y cómo le afectaron? Y le voy a pedir, por favor, usar estas categorías que tengo aquí en la lista. Y pues en el chat, si puedes escribir primero el fenómeno climático, dash, el impacto. Y pueden ser varios impactos por cada fenómeno climático que le ha pasado. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, inundaciones, y si le ha pasado una inundación, escriba inundación, dash, gastos, vivienda, si así le afectó. ¿Está bien? Cristina, no sé si quiere agregar algo. En- no, está bien. ¿Te gustaría que presente la actividad? Que primero esperamos que responde en el chat y Ok, ¿sí está bien? sí. Yo, Ah, y tengo que dejar de share o de compartir, ¿verdad? Que sí, porque tú vas a hacer. Sí, Es tal vez un minuto más para que contestan y oh, 30 segundos. Ok, pues paso la pantalla a Christy. sí. Todavía estoy poniendo am, los comentarios aquí un momentito. puedo leerlos también si es más fácil. Ok, sí. No, está bien, Richard, gracias. Vamos a ir, estamos moviendo todos los puntitos de acuerdo a lo que se ha compartido en el chat. Y Y que tiene que subir un poco para mostrar a qué corresponde el punto, porque ahorita no vemos. sí, tormentas y comunidad. Ujú. Pues voy a explicar un poco esta actividad que hicimos varias veces en comunidades aquí en Santa Cruz. Am, y el punto, como el objetivo fue hacer que más concreto el cambio climático, porque se puede sentir como que no tiene nada que ver con el persona normal.
Y el objetivo fue, era mencionar formas concretas en las que vemos el cambio climático y formas concretas en las que nos está afectando. Am, pues hacíamos esto con esta actividad y íbamos a unas ferias, grupos vocales, am, y así para ver ah, cómo les está afectando el cambio climático y como evaluar las necesidades y en la comunidad. Ah, pues, Christy, está bien, sí, puede parar si quiere. No. o- Y pues después de hacer lo que queríamos hacer con esta actividad fue inmediatamente visualizar estos impactos. Cuando estábamos en un evento, las personas, las que estaban allí podrían ver que ah, hay otras personas en la comunidad que ya sí están afectados por el cambio climático. No tener que hablar con detalles sobre estos impactos porque puede ser un poco traumático hablar, pensar en estas cosas, pero saber que no están solitos, ver que lo que nosotros veíamos fue que mucha gente afectada por varios diferentes fenómenos meteorológicos y les estaba afectando en varias maneras. Pues, um, y se ve eso con ustedes mismos, yo veo. Pues Ok. gracias por participar en esta pequeña actividad y gracias, Christy, ah, por manejarlo. Gracias. Pues ahorita voy a seguir con la presentación. Am, ya ven pantalla. Am, Sydney, ajá, una observación. ajá, Creo que en este grupo el impacto que se mencionó más fueron de los incendios forestales ajá. y, y la parte que les afectó más fue en gastos y en gastos, pero fue en una diversidad de impactos. Ok, Ya, gracias por perdón. analizarlo, Cristi. Porque yo no tengo abierto esta página. Ok, pues sí, gracias por compartir. Yo sé que no es un tema muy divertida, pero pues hacíamos esta actividad en comunidades en Pájaro, en Watsonville, y fue un momento para recopilar datos, que nos permitió ajustar la investigación para identificar una pregunta que corresponde a una necesidad de la comunidad. Y se ve aquí un póster de cuando hicimos la actividad en Pájaro. Y lo que vemos es que donde los grupos de puntos de colores son más densos, pero más que todo sobre el trabajo. Y vimos esto en varios grupos vocales y también en una encuesta que hicimos juntos en CAP, con los trabajadores agrícolas. Sydney, ¿puedes maximar la foto? Am, ay, Bo- ¿Así? el botón verde en la esquina ah, superior de la izquierda. Mm, El botón ah, verde. Máximo. Appear. oh, oh, yo veo. Ok, sorry. ¿Están viendo toda mi pantalla? Ya. Mi background también. Ok, Yep. perdón. Pues gracias. Voy sí, eso mejor, creo. ¿Así? ¿Está bien? Sí. Ok, gracias, Eloy. Bueno, pues
Ahora voy a compartir los resultados preliminarios de una investigación colaborativa en el Valle del Pájaro. Y la pregunta básica fue cómo afecta el cambio climático a los trabajadores del campo. Pues la mayoría de las personas con bajos ingresos viven en el sur del condado de Santa Cruz. Por eso, por el mandato, la misión de CAB, nos enfocamos en este lugar. Y trabajan en la agricultura. La zona cuenta con una importante actividad agrícola, tiene una industria agrícola grandotote, millones de dólares, produce una cuarta parte de la producción en los Estados Unidos, de fresa. Y de este cultivo principalmente voy a estar hablando hoy. Y sabemos que el cambio climático está afectando a la agricultura en California. Hay efectos directos, bajos rendimientos, pérdidas totales de cosecha, más enfermedades y plagas. Y el estado de California reconoce estos peligros y se está preparando para enfrentarlos. Por ejemplo, justo publicó esta estrategia estatal sobre cómo enfrentar el cambio climático. Y hay dos grupos a que refiere más que todo refiere este informe y también las políticas y estudios sobre este tema, que son agricultores y trabajadores del campo. Um, Y hay diferentes enfoques entre los dos grupos. Se ve en las políticas y estudios. Se ve esos enfoques a lo largo de todas las políticas y estudios, pero aquí uso este informe a que justo referí como ejemplo, donde se ve esta tendencia en las prioridades distintas para agricultores y trabajadores. Para agricultores, el enfoque es más que todo en lo económico. Por ejemplo, este objetivo principal, mejorar la resiliencia económica de las granjas y los ranchos ante el cambio climático. Al otro lado, y para eso recomiendan como ampliar las opciones de seguros para los cultivos especializados, por ejemplo. Al otro lado tenemos los trabajadores y hay un enfoque en la salud, más que todo en la salud, en las políticas y los estudios. Y, por ejemplo, este objetivo es mejorar la seguridad en el trabajo y el bienestar de la comunidad para los trabajadores del campo. Y hay muy buenas leyes, reglamentos que han pasado, que han que están ya ayúdame, ¿Legislados? legislado, ok. Um, Como uno para la prevención de enfermedades del calor, que da derecho a acceso a sombra, descanso, agua y entrenamiento a los trabajadores. Pues a nosotros nos interesa estudiar al grupo de trabajadores, no al grupo de agricultores, porque muchos de los hogares a que CAB presta servicios son trabajadores agrícolas. Y sabemos que los trabajadores agrícolas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Tiene alta exposición a los fenómenos climáticos, como trabajan al aire libre, hacen trabajo que es duro, que es pesado, y por eso en los estudios, en las leyes, hay este enfoque en la salud. Pero sabemos también que importa lo económico para esta población. Tiene condiciones de trabajo que le hace vulnerable económicamente. Por ejemplo, tiene salarios bajos, su trabajo es estacional o a la temporada y sus horarios y salarios varían mucho. Ah, y sabemos también que esta población tiene menos capacidad para enfrentar o recuperarse. Por su estatus migratorio, raza, idioma, está discriminada
no tienen derecho a la mayoría de las protecciones de la red de seguridad estatal y federal, incluyendo el seguro de desempleo o ayuda después de los desastres. Pues dado que sabemos que los trabajadores están vulnerables a los impactos económicos, además la información que aprendimos de la actividad en esta investigación, decidimos modificar el enfoque normal sobre los impactos en los trabajadores y hablar de lo económico. ¿Cómo afecta el cambio climático a los ingresos de los trabajadores del campo? Como investigamos, en parte por esta observación participante de estas actividades en las ferias, grupos focales y entrevistas con trabajadores agrícolas que trabajan en el sector de la fresa y la mora en el Valle del Pájaro, y los que tienen más de 5 años de experiencia, porque estamos hablando de cambios en el clima, pues tiene que tener como algo para comparar en el pasado, cómo ha cambiado el tiempo y el clima. Hicimos estos grupos vocales con gente, trabajadores que hablan mixteco y español. Y también usamos datos secundarios de una encuesta que hicimos en CAB para entender las necesidades y cómo le está afectando el cambio climático a los trabajadores agrícolas. Los resultados, como vimos en el póster, ejemplo, el efecto más común del cambio climático fue sobre el empleo. Y eso fue causado por varios eventos, inundaciones, incendios, pero también cambios en la lluvia, temperatura y humedad. Y escuchamos de 2 tipos de efectos al corto plazo y al largo plazo. Al corto plazo, los impactos eran en periodos aislados, semanas o meses sin o con menos trabajo. Y eso debido a desastres climáticos. Más recientemente, el incendio forestal de CZU, Río Salinas y la inundación del río de Pájaro. Aquí se ve el humo después del incendio forestal que no deja trabajar a los trabajadores durante ese periodo. Aquí esta cita me muestra este fenómeno en Pájaro. Un encuestado nos dijo: nuestra empresa perdió parte de su rancho después de la inundación, así que nos quedaba muy poco trabajo y solo trabajábamos 5 horas al día, no toda la semana. La lluvia dañó las fresas y solo trabajábamos echando las malas y esperando a que crecieran las nuevas. Pues esos fueron impactos al corto plazo, pero también escuchamos de impactos a largo plazo. Esos son que afectaron a los ingresos anuales y bajaron los ingresos anuales. Y escuchamos de 2 maneras en que los ingresos anuales estaban bajando: por temporadas de trabajo más cortas y salarios más bajos. Y estos cambios, estas pérdidas, fueron debido a cambios en las lluvias, la temperatura y la humedad, como por la neblina, la brisa, escuchamos de la intensidad del sol. Y varía, escuchamos que estos pérdidas de ingresos varía de año a año, pero la tendencia es menos favorable que hace 20, 15 años. Temporadas de trabajo más cortos, pues normalmente el trabajo en la fresa puede ser como 8 meses, ¿no? Y escuchamos
escuchamos que los cambios en las lluvias hacen que la temporada empieza tarde y termina antes, que las lluvias están viniendo, am, está lloviendo más tarde en el año y está empezando a llover más antes que hacía. Y por eso los trabajadores no entran a trabajar hasta 1 o 2 meses después de que hacían antes, perdón. Pues están perdiendo meses de trabajo. Y además, las lluvias y puede ser como el sol y la neblina um, contribuye a disminuir la productividad de las plantas en los principios y fines del año. Escuchamos de que personas tienen menos horas y días de trabajo por semana en esta parte del año, en los fines y principios del año. Pues aquí una cita de una trabajadora. No he trabajado desde octubre. Mis ingresos han bajado mucho. Antes, en este mes de noviembre, ganaba 1,200 a la semana. Ahora nada. Pues esta es bastante perdida en ingresos. Imagínate. Um, la otra parte, pues, temporadas de trabajo más cortas, pero también, además de eso, durante la temporada de trabajo, escuchamos que los trabajadores están ganando salarios más bajos. Y comparto una cita de una entrevista que muestra una idea clave para entender por qué los salarios son más bajos. Ok. Y por lo general, comparado con los primeros años de su carrera, ha ganado menos, más o menos en los últimos años. El entrevistado, menos yo. ¿Y por qué? Pues porque no hay mucha fruta. ¿Y por qué no hay mucha fruta? Por el clima. Y eso escuché muchas veces y se ve el dinámico de la investigadora, siempre preguntando por qué. Pero pues lo que aprendimos es que por los cambios climáticos en la temperatura, la humedad, la niebla, brisa, lluvia y la presencia de plagas, esas cosas están reduciendo la cantidad y la calidad de la fruta. Como un señor dijo, la fruta no madura por el frío. Ahora hay más fruta podrida que antes porque hay más niebla. Pues, ¿qué tiene que ver la cantidad y calidad de fruta con el salario? Porque para mí no fue tan obvio. Ah, pues un contexto importante es que hay dos diferentes tipos de pago. Que puede tener durante la temporada de trabajo. Hay el pago por hora, que es el salario mínimo aquí en el estado de California. Y eso se ofrece durante la temporada baja, cuando no hay mucha fruta, cuando tal vez no están piscando, los trabajadores están haciendo otras tareas. Y hay el pago por contrato, que significa normalmente un pago base cada hora, que es más bajo que el salario mínimo, pero un pago por cada caja. Un caja es como 12 pintas. Y se puede, por ejemplo, si uno pizca como 17 cajas en una hora, puede ganar $40 a la hora. Y si el monto total supera el salario mínimo, te paga por contrato. Y eso pasa en la temporada alta, cuando hay mucha producción, cuando uno puede piscar mucho y los agricultores quieren que los trabajadores
echa ganas, están apurando para no perder la cosecha. Y los trabajadores ganan la mayoría de sus ingresos durante este periodo, pero depende de la cantidad y la calidad de fruta. Y se ve esta cita. Cuando trabajas por contrato, puedes ganar 800, no, 900 por semana. Cuando trabajas por hora, ganas 200, 400 por semana. Pues es una gran diferencia entre los tipos de pago. Pues lo que escuchamos es que por los efectos del cambio climático en la cantidad y calidad de fruta, hay menos trabajo por contrato, entre 1 y 2 meses menos. Porque si no hay mucha fruta, no se puede piscar bastante para superar el mínimo de cajas. Y el clima también está afectando a la calidad de fruta. Y si la fruta es de mala calidad, es más delicada, podrida, quemada por el sol, toma más tiempo para escoger fruta para llenar la caja. Y eso afecta a cuántas cajas puede piscar y directamente afecta al sueldo. Y cuando se agrega estas pérdidas, el impacto en el salario en un año con mal clima es significativo. Pues si agregas pérdidas de meses sin trabajo, pérdidas de meses de trabajo por horas en lugar de por contrato y meses con salario más bajo de pago por contrato, pues no puede piscar tantas cajas, puede ser como un cuarto parte del salario anual. Y ellos y los trabajadores sí nos ha dicho que puede variar así tan grande el salario, tan bastante el salario. Pues es- preguntamos, pues, ¿cómo está manejando estas pérdidas de ingresos? Las respuestas que hemos escuchado, trabajando más duro y buscando servicios básicos gratuitos y subvencionados como alimentos para dejar más dinero para la renta. Trabajando más duro, aquí tenemos una cita. Sí, pues sí, tiene que andarlo, pues se va a ver que echándole más ganas para poder sacarlo, que es lo mínimo de pago por contrato. Pues la gente se está agotando más, se está luchando, trabajando aún más duro para poder ganar por contrato como podía cuando la fruta había más producción de la fruta. Pues conclusiones, ¿qué aprendimos? Una cosa, tener enfoques diferentes para los dos grupos no tiene mucho sentido, pues el énfasis en lo económico para los agricultores merece también los, los trabajadores, porque las pérdidas económicas que les afectan a los agricultores las sufren en primer lugar los trabajadores agrícolas, que cuentan con menos redes de seguridad. Y pues la productividad de los cultivos influye directamente en los ingresos de los trabajadores. Al otro lado, sí, el énfasis en la salud es importante, pero también no es el único riesgo que representa el cambio climático para los trabajadores agrícolas. Y pues ya hablamos de las políticas para enfrentar los impactos económicos. Debe haber más apoyo económico para los trabajadores del campo afectados por el cambio climático. Ya existe una ley recién legislado que le permite a los trabajadores utilizar sus días por enfermedad en caso de olas de calor, inundaciones, humo o cuando se declaró una emergencia. Hay otra ley que está propuesto al nivel federal que
permite que da ayuda económica en casos de desastres para los trabajadores agrícolas que vienen aquí del estado de California, de Senador Padilla. Um, Esos son muy buenos. Solo hay que seguir con esta lucha um, con el ley de ayuda en casos de desastre, pero también es importante incluir a los efectos del cambio climático menos dramáticos en estas leyes, porque estos efectos de lluvia, de niebla, de humedad, no cuenta como desastres, no cuenta como emergencia, pero sí les está afectando a los trabajadores bastante. Por eso también es importante recomendar seguros de desempleo para los trabajadores del campo indocumentados que ahorita no califican. Um, y también cuidado con políticas que implican pérdidas de ingresos. Pues lo que escuchamos es que la ley de prevención de enfermedades de calor, un parte es, desde ley, para proteger a los trabajadores, es bajar el ritmo del trabajo, tomar descanso, no trabajar cuando hace mucho sol. Y eso también reduce los ingresos de los trabajadores agrícolas. Pues pensar en leyes que no le hace al trabajador decidir entre su salud o sus ingresos. Y eso es aún más importante con los resultados de este estudio, que sabemos que los trabajadores agrícolas son aún menos propensos a dar prioridad a su salud y la prevención de enfermedades relacionadas con el calor frente a estas pérdidas de ingresos que ya están sufriendo. Pues, y para realmente enfrentar estos impactos, eh, sería crear la seguridad laboral para esta población. El cambio climático solo agrava las características del trabajo del campo que ya hace difícil ganarse la vida. El salario mínimo ya hace que más del trabajo del trabajo del campo es por salario mínimo, no es por contrato. Pero ya fue bien difícil ganar la vida por el salario mínimo, pagado solo por salario mínimo. Es estacional, no puede trabajar todo el año. Ya con el cambio climático, aún menos meses de trabajo. Horarios y salarios variables. Ya no es predecible, puede estar trabajando 4 días a la semana, más meses del año a causa del cambio climático y tener menos horas todavía. Y es físicamente peligroso y agotador. Y lo que escuchamos, una manera para manejar estos impactos en los ingresos es trabajar aún más duro, pues sabemos que está agravando el cambio climático estas condiciones de trabajo. Pues para enfrentarlo sería que cambiar los términos y condiciones del trabajo del campo, sería como una transformación muy profundo, pero también hay oportunidades en la transición para resiliencia que tenemos aquí en el estado, los fondos, las becas, iniciativa como California Jobs First, que están creando nuevas oportunidades económicas. Y como los trabajadores agrícolas son los más afectados por el cambio climático, una transición justo para la resiliencia debe enfocar en la creación de empleos para esta población y asegurar que pueden calificar para los requisitos, idioma, nivel de educación y estatus migratorio
de cursos de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza laboral. Y finalmente, apoyar a las organizaciones que ayudan a los trabajadores agrícolas a manejar los impactos del cambio climático, como CAB, pero hay muchos otros que um, están prestando servicios esenciales, gratis, subvencionados, y recomendarlas a acceder sus servicios a los que necesitan este apoyo. Si todavía estamos haciendo esta investigación, si ustedes han oído hablar de este tema de trabajadores del campo, por favor, envíenme un mensaje. Si conocen trabajadores agrícolas con más de 5 años de experiencia en la región, también estamos haciendo todavía entrevistas y podemos darles incentivos por su tiempo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sydney. Ah, gracias, muy buena la presentación. Queríamos saber si hay alguna pregunta o si alguien quería hacer algún comentario. Pueden prender su micrófono o ponerlo en el chat. Yo tengo una pregunta. Sí, Buenas tardes, yo soy Paz de Community Action Board. Sí, hiciste un fabuloso presentación. Yo tengo esta pregunta. Así como ustedes están dando este estudio a nosotros, este estudio también se le va a entregar a a los dueños de los files para que ellos también vean cuál es el impacto que tiene tanto el clima y cómo ellos van a o qué van a hacer ellos en el futuro, sabiendo que el clima quizá vaya a ponerse más húmedo, más frío y qué va a impactar eso para los trabajadores, tanto para ellos los trabajadores y agencias que trabajamos con los trabajadores. Gracias, Paz. Sí, es muy buena pregunta. Ah, eso, yo estoy totalmente de acuerdo que debemos hacer eso y porque son ellos que son parte de los que tienen más poder, ¿verdad? Que pueden ser parte de la solución. Pero también sabemos que estas pérdidas que están tomando les está afectando a los trabajadores, están tomando en vez de los productores, agricultores, porque ellos no tienen seguros y más el pago de su mano de obra es menos. Y pues las pérdidas de cosecha no afectan tanto al agricultor porque no está pagando tanto al trabajador. Pues sería importante ver cómo encontramos los intereses compartidos entre los que están luchando para los trabajadores agrícolas como CAB y los agricultores que sí tienen mucha presión económica y ujú. Gracias, Brini. Yo sí siento que tiene que haber un medio comunicación entre las dos identidades y cómo eso se vaya a lograr, creo que es poquito a poquito, conociendo a un dueño, Ujú. explicarle lo que nos acaba de decir y ese mismo dueño va a explicarle a alguien más y alguien más le va a explicar a otra persona, ¿no? Pero creo que también es muy importante que los trabajadores, ¿sí? Reconozcan muy bien y también aboguen, sí, por la realidad que está pasando, ¿no? Entonces también esa es otra pregunta para Ujú. mí. Nosotros como agencia, ¿cómo podemos ayudar a los trabajadores a abogar, ¿sí? No discutir, simplemente abogar y poner en las mentes de los dueños, cómo esto les va a afectar a los dos, ¿no? Y cómo nos podemos comunicar mejor entre las dos identidades, ¿no? Creo que la comunicación es muy importante, pero también hay que saber cómo decir, cómo expresar
para que los dos identidades escuchen y lleguemos a una solución. Y nosotros, agencias como Community Action Board, ¿en qué posición estamos nosotros para poder ayudar a las dos identidades? No nada más a una identidad, que son los trabajadores, sino a las dos identidades, tanto el Ujú. trabajador como el dueño de la Sí, cosecha. sí. Seguimos hablando, Paz. Muchas gracias, Paz, por la pregunta. Tenemos 3 minutos más. Una última pregunta. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Ok, bueno. Bueno, muchas gracias, Sydney. Y ya estamos terminando con nuestra reunión y queremos agradecer al Monterey Bay Area Adaptation Network, o MBCAN, que es una red de la cual la colaborativa forma parte. MBCAN es una red regional que está enfocada en la resiliencia y adaptación climática, con el énfasis en 4 áreas principales: colaboración regional y fortalecimiento de capacidades, desarrollo de la fuerza laboral, reducción de riesgos de incendios forestales, gestión del riesgo de inundaciones. Y les invitamos a que visiten sus páginas web y se mantengan conectados. Y también les recordamos que se mantengan conectados con el Monterey Bay Area Climate Justice Collaborative, con la colaborativa, ah, para, para participar más en nuestros eventos y estar conectados. Pues muchísimas gracias por estar aquí y les deseamos una bonita noche. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches, Claudia. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Pueden quedarse a platicar un poquito si quieren. If anybody wants to stay and chat, we're here. Hi, y'all. That was a really great presentation, Sydney. I feel like I missed a little bit of the numbers, so I was curious, could you, what you were saying made sense about folks who, if you're thinking about like the minimum wage, which has a lower like weekly payment versus the base payment in the boxes. Can you elaborate though? You were saying that because of the shorter period, there's a smaller window of time where folks are getting that higher payment. Is that the difference that you were seeing? Yeah, well, they're because the fruit there's like lower yields of fruit, they can't, yes, for a shorter amount of time. Like the fruit part of it, like production is peaking for a shorter amount of time. Oh, okay. And Yeah. so people, yeah, they're not able to reach that number of boxes where they're actually earning above the minimum wage for as many months. Yeah. Mm-hmm, And then they're like not able to get into that really lucrative, like the 20 boxes oh, a day versus like yeah. 11 boxes a day, because of a change in the quality of like the fruit itself is is worse. So you can't like pick a good box of strawberry as quickly. Mm-hmm, mm-hmm. No, and that definitely makes a lot of sense. And I think it's just so important. I know that it's really easy to say like, oh, climate change is impacting everyone, but I do think the number you gave was really powerful as being like, no, there's a huge economic impact. So yeah, again, thank you for the presentation. I'll let everyone go and have a nice evening. But again, thanks so much and hope y'all have a lovely week.